A ver, ¿alguien más puede complementar? Pues de ese mismo ejemplo, yo leí que es cuando el parásito produce una lesión en el área en donde está situada. Y el ejemplo que yo vi era de Trichuris trichiura, bueno, no sé cómo se pronuncia. Sí, pero Trichuris bueno, trichura. ajá, esa. Y dice que se incrusta, bueno, se introduce su extremo en el colon, entonces daña esta área. Sí, a ese gusano también se le conoce como gusano látigo. La acción traumática que va a generar es que primero pues se va a fijar al intestino, va a estar aquí metida así, pero una parte, la gran parte de su cuerpo permanece libre. Entonces, al haber movimiento peristáltico, pues también se está moviendo el gusano y eso va a generar como un chicoteo en las paredes intestinales, también va a generar un tipo de lesión, pero es por eso, porque ese movimiento del parásito y ese golpear continuo hacia las paredes intestinales, pues es lo que va a generar ese tipo de daño. Puede ser tan severo que puede provocar hasta hemorragias, en este caso, este tipo de parásito. Entonces, la acción traumática, básicamente, resumiendo los conceptos de su compañera, es un daño que va a generar directamente hacia el tejido o el lugar en donde se encuentra propiamente el parásito, un daño mecánico, ¿sí? Ahí es donde se va a estar manifestando. Muy bien, gracias. ¿Alguien más en acción obstructiva o bueno, en algún otro de los conceptos? Yo en acción obstructiva encontré que está relacionado con el tamaño y la morfología del parásito y que también por la presencia de estructuras como las espinas de la fasciola hepática. Y otro ejemplo que encontré es la ascaridiasis masiva. Exactamente. Entonces, la acción obstructiva mecánica se está refiriendo a que el parásito va a generar como un taponamiento, una obstrucción, justamente como dice su nombre, del sitio en donde está viviendo. Fasciola hepática habita en los conductos biliares. Entonces, en el hígado, pero en los conductos biliares, lo que va a evitar que justamente la bilis pues no pueda atravesar adecuadamente y no cumpla con la función para lo cual fue diseñada. En el caso de la invasión por Ascaris lumbricoides, provoca una obstrucción intestinal, que es la complicación más severa de esta parasitosis. Esa obstrucción, se recuerdan en las clases pasadas, vimos un trozo de intestino, en donde estaban contenidos todas estos gusanos. Hay un video en YouTube en el cual están haciendo la extirpación quirúrgica de Ascaris lumbricoides. Lo hacen en un caballo, creo, y le están sacando del intestino toda esa maraña. Les recomiendo que lo vean en un ratito que tengan, en vez de ver TikTok, vean ese para que vean cómo sacan los Ascaris lumbricoides, que es el mismo proceso que va a generarse en los seres humanos, pero es básicamente para tratar de resolver esa obstrucción que se está generando, ¿sí? Entonces, esos serían algunos ejemplos. El día de ayer veíamos uno más chiquito, que es el Plasmodium, que va a taponar lo que son los vasos capilares pequeños, sobre todo, generando pequeños trombos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. En las siguientes, ¿quién participa? Bueno, yo, maestra. Dígame. Yo investigué que aquí los parásitos y sus productos de excreción derivados del metabolismo van a producir reacciones de hipersensibilidad, como cuando hay alergia o hay una reacción inflamatoria, y va a formar granulomas que se presentan en alguna parasitosis. Y un ejemplo venía la esquistosomiasis. Muy bien. ¿Alguien más vio algún otro ejemplo? El día de ayer ya mencionábamos justamente eso, la reacción inmunológica. Bueno, yo no vi otro ejemplo, pero vi que podían causar eosinofilia. Eosinofilia. Sí, perfecto, muy bien. Quedamos que la eosinofilia se presenta principalmente en lo que son las enfermedades tisulares, infecciones tisulares por parásitos. Entonces se va a traducir como una infección de tipo alergia, una respuesta de hipersensibilidad, que habitualmente es como una alergia, un cuadro alérgico, o bien
puede también inducir lo que es la activación de factores de la respuesta inmunitaria que van a influir en la formación de, por ejemplo, infiltrados celulares, como serían los granulomas, tratando de atacar al parásito propiamente. Entonces, esa sería una acción inmunológica. Pero recuerden también aquí que dentro de esta estaría también un poco de lo que es la acción tóxica, produce enzimas que pueden incluso degradar lo que son las proteínas en los anticuerpos. Por ejemplo, en el caso de los intestinales, generan enzimas que rompen a la IgA. Sabemos que la IgA es la principal barrera de respuesta de tipo humoral dentro de lo que son las mucosas, entonces lo que hacen es destruirla para evitar lo que sería la respuesta, evadir la respuesta inmunitaria. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo en la acción tóxica encontré que está relacionada con la eliminación de productos del metabolismo del parásito o algunos derivados de su degradación después de que muere, y pues básicamente produce daño al hospedador con todo lo que libera. Muy bien. ¿Alguien más quiere completarle con su compañera? ¿Todos encontraron lo mismo? Se oyó muy poquito, pero efectivamente sí es lo que señala su compañera en lo que se refiere a los productos de excreción-secreción que se van a generar y que estos pueden provocar esos productos tóxicos que básicamente son enzimas, productos enzimáticos con capacidad hidrolítica, proteasas y todas las demás proteínas que puedan romper, son las que van a provocar ese daño en el organismo. ¿Alguien encontró lo de la acción exfoliatriz? Bueno, yo encontré que es cuando, por ejemplo, los parásitos empiezan a consumir elementos propios del hospedero. Y, por ejemplo, encontré cuando hay pérdida de sangre por succión en el caso de las uncinarias. Muy bien, exactamente, eso es exfoliar. Exfoliar es quitar, ¿sí? Entonces aquí lo que está haciendo los parásitos va a ser quitar principalmente nutrientes al organismo, va a aprovecharlos, y un ejemplo claro y típico de eso es justamente la que acaba de mencionar su compañera, las uncinarias. Dentro de este hay uno que se llama Necator, el cual se fija al epitelio intestinal, succiona sangre, sí, se tiene que alimentar de sangre y está succionando sangre. Entonces, ¿qué consecuencia va a tener esto? O sea, al estar tomando de la sangre va a generar un cuadro anémico, pero aparte de la sangre que toma, también provoca hemorragia, porque en el sitio donde se fijó queda una lesión que tiene un anticoagulante y entonces va a seguirse perdiendo sangre. Entonces se está perdiendo sangre por estos lugares y eso va a generarme una anemia que puede ser ferroprivativa. Algunos toman solamente, estos nutrientes, pero también puede estar tomando cualquier otro nutriente, entre ellos nuestras vitaminas, y me va a generar problemas incluso neurológicos, neuropatías, justamente por la falta de esta acción. Entonces, exfoliar, no lo olviden, es quitar nutrientes, se está alimentando de los nutrientes, generando una mala absorción, una desnutrición, cuadros anémicos que se van a traducir posteriormente en algo mucho más grave. ¿Alguien tiene alguna observación o algún comentario acerca de lo que estamos viendo y de lo que pudieron haber investigado o leído? ¿Algo que les llamara la atención? Yo, maestra, me quedó una duda en mecánica. Casi no le oigo. ¿Puede acercarse un poco más a su micro? Sí, ¿ya me escucho mejor? Sí, un poquito. Me quedó la duda en mecánica. Encontré que tiene 3 subtipos. Una que dice expansiva, compresión extrínseca e intrínseca, pero no entiendo a qué se refiere cada una. En la tipo de daño que está generando, puede ser solamente el daño ese que mencionábamos por chicoteo, puede ser el daño en cuanto a la lesión que está provocando, por ejemplo, Necator, que les digo, fija si tiene como una especie de dientes que penetran, son ganchos que van a estar penetrando. Entonces, básicamente es el tipo de lesión que se está produciendo, pero aquí lo que nos debe de quedar
y más que esas subdivisiones es el tipo de daño que se va a producir, que es un efecto por la presencia del parásito o por la acción en el movimiento. En esta de acción obstructiva, por ejemplo, ahorita que mencionas eso del intrínseco y extrínseco y esto, en el caso de Giardia lamblia, fíjense lo que hace este parásito es pegarse a las vellosidades, a la mucosa intestinal, principalmente a lo que son las vellosidades intestinales. Entonces, se atraviesa la mucosa, se fija la vellosidad y genera una capa completa, así de un parásito junto a otro. Imaginen que están tapizándolo con puros parásitos, toda la vellosidades intestinales. Sabemos que la función de esto es básicamente la absorción de nutrientes. Entonces, imaginen ese tapetito de parásitos arriba, esa es una obstrucción de tipo mecánica, está evitando que las vellosidades cumplan con su función. No toma al 100% todos los nutrientes del organismo, pero evita que el cuerpo lo pueda hacer. Entonces, más que una acción exfoliatriz, es una acción de tipo obstructiva. Está pegándose aquí, el paciente puede tener una mala nutrición, pero no porque el parásito lo esté tomando todo, sino porque simplemente no permite que se lleve a cabo lo que es la absorción de estos nutrientes. Entonces, básicamente esa clasificación que dices, o esa subdivisión, se refiere básicamente a lo que es el tipo de daño que puede estar ocasionando el parásito, sí, pero con que entendamos que es una acción obstructivo mecánica, con eso es más que suficiente. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguien más? Maestra, por ejemplo, Diga. yo también encontré que algunos parásitos en su camino o en su trayecto de ir penetrando tejidos pueden ir dejando bacterias o virus. Entonces, a esta acción yo encontré que también se le llamaba inoculadora, pero no sé si entraría en la categoría de inmunológico, porque pues obviamente causaría una reacción inmunológica, ¿no? Exactamente, una reacción inmunológica que se puede traducir en un proceso de inflamación severo, y posteriormente el surgimiento de algún tipo de granuloma. Efectivamente, ese tipo de daño que está generando, aparte de que te está provocando un daño, una acción traumática porque está invadiendo tejido, está atravesándolo, está rompiendo, tiene una acción tóxica. Les decía que algunos parásitos pueden combinar varios de estos mecanismos, pues también va a estar induciendo un tipo de daño inmunológico. Entonces, aquí sería como que una combinación para ese ejemplo que tú estás mencionando de varios de estos efectos que se están generando. Una acción traumática por el hecho de ir invadiendo, una acción de tipo, bueno, exfoliatriz porque va a estarse alimentando en todo el trayecto, pero también está generando un tipo de invasión por otros organismos o facilitando que esos otros organismos puedan llegar. En la naturaleza, los parásitos, por ejemplo, en el caso de las uncinarias, vamos a hablar de ancilostoma, de necator, están en el medio ambiente, tienen la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente, pero entran por la piel. Si están en el medio ambiente, en un lugar donde hay materia orgánica, imaginen todo lo que puede entrar a través de ese pequeñísimo orificio, o el mismo parásito se está alimentando de bacterias, entre ellas algunas que pudieran ser patógenas, y todo ello va a entrar y junto con el parásito a nuestro organismo. Entonces, la lesión que va dejando más lo que se refiere por los productos de excreción, secreción y lo que se refiere a estos organismos, hacen que se compliquen mucho más lo que serían los procesos infecciosos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí sería una combinación básicamente de varios de estos mecanismos en el ejemplo que tú me estás mencionando. Sí, gracias. ¿Alguien más, chicos? Bueno, gracias a los que participaron. Espero que los demás por lo menos lo hubieran leído o hubieran puesto atención para tratar de entender un poco acerca de esto. Muchas gracias, muchachos. Entonces,
Todos estos mecanismos o todos estos efectos que va a generar ya en el organismo se van a traducir ya sea en necrosis, que puede ser inducido incluso por esas bacterias, por esos agentes que están entrando también junto con el parásito. Por ejemplo, no me acuerdo si les mencioné el de la Tunga penetrans, que es una pulga, la cual se penetra a través de lo que son principalmente extremidades en los pies y las manos. Y imaginen ustedes que llega la pulga y comienza a carcomer la carne, la pielecita, el músculo para generar una como cuevita, meterse ahí, y ese proceso en el que se está alimentando y en el que destruyó tejido va a generar que se vuelva necrótica esa zona y va a tener puntos así como negros, y si en ese punto negro ustedes ponen atención, van a ver a la pulga y dentro, y también van a ver los huevecillos de la pulga, porque ahí es donde los está depositando. Entonces me está generando un daño directamente al tejido que se va a traducir en una necrosis. Se generan pigmentaciones patológicas. Algunos parásitos, por el efecto que está generando directamente hacia las células, comienzan la inducción de ciertos metabolitos de la propia célula que le van a dar características diferentes y que van a ser, por supuesto, tóxicos incluso para ellas. Un ejemplo es el Plasmodium. Este genera un pigmento que le llaman así pigmento malárico. Cuando ustedes hacen el diagnóstico, toman la muestra de sangre, hacen un extendido para ver un frote sanguíneo, lo que van a ver es que los eritrocitos están llenos como por unos puntitos, ¿sí? Como que tienen incluso una coloración diferente. Sabemos que normalmente los eritrocitos no lo presentan. A eso es a lo que le llamamos pigmentación patológica. Nos está indicando, no vi al parásito, pero estoy viendo ese pigmento, pues ya puedo dar el diagnóstico de que efectivamente se tiene paludismo. Y ese pigmento es resultado de la degradación de hemoglobina principalmente. Pero bueno, vamos a ver algunos casos en los que estas pigmentaciones pueden traducirse en otro tipo de daños. Por ejemplo, en la piel se generan lesiones o mucho más oscuras a mi piel, que es una hiperpigmentación, o mucho más claras a lo que es mi piel, una hipopigmentación. Entonces, eso nos está dando una pauta que sospechemos la presencia de una enfermedad de tipo parasitaria. También pueden ocasionar hemorragias. En el ejemplo que mencionó su compañera de las uncinarias, empiezan a defecar materia, en la materia fecal empiezan a defecar sangre, y eso puede indicarnos desde un proceso tumoral, un proceso maligno, hasta simplemente la presencia de estos parásitos. Pero recuerden ustedes también las bacterias y algunos virus lo pueden ocasionar. Hemorragias, no solo intestinales, paludismo puede provocar hemorragias por el daño al sistema vascular, y pueden presentarse petequias o puede presentarse una hemorragia así plena por cualquier orificio. Cuadros anémicos, por lo que ya habíamos mencionado, enfermedades tromboembolíticas, edema. Esto es una característica de una reacción inmunitaria, la presencia de un edema. Si no tiene otro origen que pudiera ser renal, pues esto me indica que algo está pasando en el cuerpo. Generalmente, en los casos de los niños con ascaris lumbricoides, una de las principales sospechas de esta enfermedad era el que presentara por la mañana, al despertarse, un ojo inflamado, los labios inflamados. Entonces eso hacia este niño tiene lombrices, y que lo llevaran al médico. Quizá no manifestaba otro padecimiento más que esto, pero es una respuesta hacia la presencia de los productos de excreción-secreción del parásito. Degeneraciones e infiltraciones. Estas degeneraciones pueden incluir desde el sistema óseo hasta alteraciones musculares. En el caso, por ejemplo, del corazón, se pueden generar aneurismas, que son así como bolsitas que se
hacen colgando del corazón y tienen pus, y eso es por la presencia, puede ser la presencia de un parásito. Hay infiltraciones celulares, infiltraciones de la respuesta inmune, que como hace un momento mencionábamos, pues puede dar origen a lo que serían los granulomas y a procesos inflamatorios severos si está en algún órgano en el músculo. Y bueno, esto que ya habíamos mencionado en una de las consecuencias de la parasitosis, que son los trastornos de crecimiento. Normalmente una persona que no esté nutriéndose adecuadamente primero porque no tiene y después porque tiene parásitos, pues lógico es que su crecimiento no va a ser en la misma eficiencia que una persona que no lo tuviera o que se esté alimentando adecuadamente. Entonces, las parasitosis, ya como para terminar esto, nos pueden generar dolor abdominal, distensión abdominal, fiebre, aquí me faltó una coma, diarreas o vómitos con o sin sangre, irritabilidad e insomnio, hepatitis o colecitis, anemias o eosinofilia. Les menciono solamente y es más común en parásitos tisulares. Quiere decir que si tengo una parasitosis intestinal y yo quiero hacerle una biometría para ver si trae eosinófilos, les puede salir normal o ligeramente elevado, pero pues, eso no va a ser que su paciente esté libre de parásito, lo puede tener. Pero si tiene un parásito tisular localizado en cualquier parte del cuerpo, mientras sea tisular, sí se incrementa en mucho la presencia de lo que son los eosinófilos. La anemia viene justamente por los problemas de que, les digo, el parásito se está alimentando de sangre o provocó un daño, en el caso, por ejemplo, de las amibas, perforación, y dentro de esa perforación, pues también atravesó vasos capilares, venas, pues puede provocar un cuadro anémico muy severo. La pérdida de peso, malnutrición, te pueden generar síntomas respiratorios que pueden llevarlos a confundir el diagnóstico con un cuadro anémico o una alergia a cualquier otro tipo de alergeno, no necesariamente un parásito, pero estos síntomas respiratorios pues les hacen la necesidad de llevarlos a que realicen algún tipo de estudio y a través de esos estudios pues a lo mejor tienen el hallazgo de justamente esta parasitosis. Pueden generar plurito, comezón, y lo más característico pues sería la comezón en el recto, comezón anal, y esto es pues, sobre todo para parásitos intestinales, pero también se puede presentar en cualquier parte del organismo. Tenemos lo que son las reacciones alérgicas que ya hemos mencionado. Si migró de manera errática a otros sitios, puede provocar una apendicitis, peritonitis, puede generar una obstrucción intestinal, como veíamos en el caso de Ascaris lumbricoides, puede provocar una deshidratación, no solo porque genera diarrea, sino porque puede provocar cuadros febriles de 38, 40 grados centígrados y eso también genera una gran deshidratación en los pacientes. Tenemos que puede atravesar y llegar hasta el hígado y generarme abscesos hepáticos. Al abrirlo, pues lo más común que van a ser amibas, pero estos abscesos también pueden ser provocados, por ejemplo, por la migración errática de un Ascaris. En el caso de las neuropatías, pues va a ser por la deficiencia de vitaminas, las está tomando las oncinarias, se toman nuestras vitaminas y eso me va a generar alteraciones a nivel neural. Y bueno, lo que es la pérdida proteica, justamente porque el parásito pues lo está aprovechando prácticamente todo. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? Sí. Gracias. Sí, doctora. Muy bien. Si sienten que voy muy rápido, deténganme, muchachos, porque luego me agarro hablando y luego no me dicen si sí o si no. Y otra cosa, si creen innecesario el que yo les esté mencionando ejemplos, también me lo pueden decir y nada más vemos los conceptos así descritos, pero les menciono ejemplos para que más o menos vayan ustedes viendo lo que vamos a revisar de cada parásito y porque a veces yo considero que me puedo acordar de algo si, aquí mencionó a tal parásito y provoca esto y más o menos nos podemos acordar. Entonces, sí necesito que ustedes me comenten, por favor, cualquier cosa
al momento y no hasta que ya pasamos el examen o después de el curso, que ya terminamos nuestro curso y entonces salen algunos comentarios. ¿Sí, chicos? De cualquier cosa al momento me lo hacen saber. Bueno, vamos a ver ya para concluir lo que es la unidad de otros conceptos importantes que tienen que ver justamente con la clasificación de parásitos. Algo de esto ya lo hemos visto, entonces ya nada más lo voy a pasar rápidamente. A lo que quiero llegar es básicamente a lo que es la clasificación taxonómica de los parásitos y mencionarles dentro de esta clasificación taxonómica qué es lo que sí debemos de aprendernos, ¿sí? Qué es lo que sí me va a ser útil para poder acreditar mi curso y también para dar un buen diagnóstico a mis pacientes. Bueno, dentro de la clasificación, si recuerdan ustedes, ya hemos mencionado varios puntos de la clasificación para lo que son los parásitos y las parasitosis. Desde el punto de vista en cuanto a lo que es el aspecto morfológico de los parásitos, los podemos clasificar como unicelulares, organismos unicelulares o bien pluricelulares. En el caso de los organismos unicelulares, a estos se les conoce como protozoos o protozoarios. Estos organismos tienen la característica de presentar uno o varios núcleos. Recuerden ustedes que estamos hablando ya de células eucariotas, las cuales van a tener este núcleo verdadero y contienen también organelos. En el caso de los protozoos o protozoarios, pueden presentar de 1 a más núcleos, 8 como máximo, y en algunas bibliografías han mencionado hasta 16 o 30 núcleos, que ya a mí se me hace como una exageración, pero en promedio sí pueden tener hasta 8 núcleos, ¿sí? Y esos núcleos rodeados justamente por una membrana nuclear. El núcleo presenta incluso un cariosoma que corresponde al nucleolo, ¿sí? Entonces, los protozoarios son organismos unicelulares. Dentro de los otros parásitos mencionábamos a lo que eran los helmintos. En los helmintos tenemos los gusanos planos y los gusanos redondos. Los gusanos planos corresponden a los gusanos que tienen forma de cinta, de ahí es de donde viene la palabra céstodo, ¿sí? Aquí nos menciona céstodes, es céstodos, pero vienen de plano, gusano plano en forma de cinta, céstodo es en forma de cinta. Tremátodos también son gusanos planos, pero que tienen forma de hoja. Ahorita las van a poder identificar, que luego me preguntan, ¿de cuáles hojas? Ahorita los vemos. Y tenemos lo que son los gusanos redondos, que son denominados nemátodos. Estos nemátodos, la palabra justamente se refiere a gusanos redondos, que es el ejemplo que tenemos aquí, es un gusanito redondo, y pues más claro lo tenemos en los gusanos de las lombrices, a lo mejor hasta ustedes han estado jugando con lombrices de la tierra, pues ese es el aspecto que tienen justamente los nemátodos. Entonces, estos ya son organismos pluricelulares que corresponden, en donde también encontramos lo que refiere a los artrópodos, piojos, pulgas, garrapatas, que también los vamos a revisar en nuestro curso. Dentro de esta clasificación, los protozoarios, quede claro, son organismos unicelulares. Tenemos que de acuerdo a los organelos de locomoción, se clasifican como amibas, como flagelados, como ciliados, y un grupo especial que son los apicomplexa. Las amibas, su órgano de locomoción o su forma de locomoción es la emisión de pseudópodos, lo que le llamamos falsos pies. En el caso de los flagelados, su forma de locomoción, pues van a ser estos, los flagelos. Los ciliados se mueven a través de cilios, que son la misma proteína del flagelo, pero estos son pequeñitos y habitualmente rodean a todo el parásito. Los flagelos pueden variar de 1 hasta 8 flagelos, dependiendo de la especie del género del parásito que estemos hablando. Y el grupo apicomplexa también se le conoce como esporozoarios. Estos no se mueven, no tienen organelos de locomoción, ¿sí? Entonces, esa sería una forma de clasificar a los parásitos
unicelulares llamados protozoos o protozoarios. Y en el caso de los helmintos, pues básicamente también es, ya vimos los gusanos redondos, los gusanos planos y cómo se van a mover. En el caso de los gusanos redondos tienen movimientos que le llaman serpentoides. Igual como se mueve una serpiente, así se va a mover este tipo de parásito. Y los platelmintos, en el caso, por ejemplo, de los tremátodos, sí conocen las mantarrayas, sí las han visto cómo se mueven en el agua. Pues así se mueve justamente los tremátodos, como si fueran unas mantarrayas. Y en el caso de los céstodos, pues simplemente son movimientos musculares, lo que está haciendo todo el músculo del cuerpo se mueve siguiendo cierta corriente de movimientos peristálticos o cierta corriente en lo que se refiere al flujo sanguíneo. Simplemente se deja llevar por la corriente, ¿sí? Bueno, entonces ya llevamos de acuerdo a la morfología, cómo se clasifican a los parásitos. Grado de parasitismo, ya también lo revisamos. ¿Recuerdan ustedes que si eran obligados, si eran facultativos? Ya lo vimos en las clases pasadas, el tipo de parasitismo. ¿Qué tanto necesito ser parásito? Si me puedo adaptar o no en lo que es la parasitosis accidental, y qué tanto tiempo debo de ser parásito. ¿Puedo intercambiar vida libre o ser parásito siempre? ¿O puedo, requiero nada más lo que llamábamos temporal, solamente estar mientras me alimento y adiós? ¿Va a preguntar a alguien algo? Cuando comparto pantalla no puedo ver si levantan la manita, entonces más bien abran su micro si quieren preguntar para que yo me pueda detener y continuar, escucharlos, ¿sí? Entonces ya este aspecto ya lo vimos. De acuerdo a la localización, ¿se acuerdan cuáles eran las localizaciones de los parásitos? Era intracelular, extracelular, exógeno, endógeno y todos esos, ¿no? Exactamente. Intracelular, extracelular, ¿sí? Se está refiriendo a en qué sitio lo podemos encontrar, efectivamente, o si están fuera de nuestro organismo, en los llamados ectoparásitos. Aquí tenemos este parásito, cada una de estas bolsitas que ven ustedes aquí, adentro tiene organismos, un organismo que tiene ganchitos, que va a dar origen a una tenia, a una solitaria. Esto es un corazón que está afectado con estas estructuras, se hizo un corte, estas estructuras se llaman cisticercos, ¿sí? Ven ustedes estas bolsitas. Por estar dentro de una cavidad, estar en tejido, bueno, también es otro parásito diferente, pero está en tejido, lo pueden ustedes ver aquí, se llaman histoparásitos, ¿sí? Y dentro de los histoparásitos tenemos lo que son los hemoparásitos. Histo dentro de un tejido. Hemo, aunque la sangre es un tejido, pues son parásitos que vamos a encontrar en circulación. Entonces estos son histoparásitos. Y vean ustedes cómo tienen morfología diferente. Este es un cisticerco, este es Trichinella spiralis, pero aquí podemos ver el músculo. Y aquí estos son eritrocitos, y esto que tenemos aquí con diferentes formas, eso es un Trypanosoma cruzi, está en circulación aún, entonces se le llama hemoparásito. Este sería un parásito que está en nuestro organismo, un endoparásito, pero por su localización, normalmente se encuentra localizado en el intestino, entonces se le conoce como enteroparásito. ¿Sí? Entonces, histoparásito en cavidades o en cualquier tejido. Hemoparásito, pues en circulación. Ectoparásito, aquellos que vamos a encontrar fuera de nuestro organismo, y enteroparásitos, pues la localización va a estar básicamente en lo que es el intestino, como sería Ascaris lumbricoides, que es su sitio habitual, ¿sí? Pero es uno de los principales que tiene migración errática. Entonces, de acuerdo a su morfología, estos no quiero que se los aprendan, por supuesto, solamente que recuerden que por morfología son unicelulares, pluricelulares, y dentro de los pluricelulares están los gusanos planos, redondos, planos, céstodos y tremátodos, y lo que serían los gusanos redondos.
De acuerdo a su localización, como parásitos intestinales, hay gusanos y hay también organismos pluricelulares, unicelulares. En parásitos tisulares y sanguíneos o sanguíneos estarían también, tenemos protozoarios y tenemos helmintos. Los gusanos también pueden estar en circulación, como serían las filarias. Estos permanecen un tiempo en circulación sanguínea. Tisulares, pues estos van a encontrarse en diferentes órganos, en el hígado, por ejemplo, las larvas de cisticerco en el cerebro o pulmones, en el corazón o cualquier parte de nuestra musculatura. Entonces, son gusanos que se encuentran localizados aquí y protozoarios, pues ya serían más pequeños. Malaria, tripanosoma, malaria, recuerden que es el paludismo. Está en circulación normalmente, pero en algún momento puede pasar al hígado y ahí permanecer de manera dormidita. El tripanosoma, su sitio de replicación habitualmente es en circulación sanguínea, es la forma en que va a entrar, pero su efecto patógeno lo ejerce en músculo y habitualmente es músculo como el corazón normalmente. Entonces tenemos diferentes tipos de organismos que pueden afectar tanto tisular como sanguíneo o combinar. Un tiempo estoy en sangre y luego me vuelvo tisular. Salgo de tejido, vuelvo a la sangre, pero están en un círculo de esta manera. Y los flagelados, los intestinales o protozoarios que pueden tener cualquier tipo de organelo de locomoción, y estaríamos mencionando otros que vamos a ver posteriormente. No todos los protozoarios son intestinales, que nos quede claro eso, no todos los protozoarios son intestinales. Estos, como les dije, se van a dividir de acuerdo al tipo de organelo de locomoción, como amibas o amebas, los flagelos, los ciliados y los esporozoarios. Aquí está lo que hace un momento les decía, ya no me voy a detener porque ya se los dije. Y vamos a ver, dentro de la clasificación también se incluye la forma en la cual se replican los parásitos. En el caso de los organismos protozoarios, la gran mayoría se reproduce por fisión binaria, ¿sí? Recuerden que es un tipo de reproducción asexual, simplemente de un organismo se va a partir en dos. Hay otros protozoarios que pueden llevar a cabo división sexual y hay protozoarios que llevan división tanto sexual como asexual, dependiendo del hospedero que los esté albergando. Pero lo más común, sobre todo en los parásitos que son intestinales, los protozoarios intestinales, la replicación es por fisión binaria. La gran mayoría, no estoy diciendo que en general, la gran mayoría. La fisión binaria simplemente es que de un organismo se va a dividir en dos y me va a dar origen, ya tengo dos con la misma capacidad de división, se va a dividir en otros dos, en otros dos, y es como lo hacen las bacterias. ¿Se acuerdan que habíamos visto de forma exponencial? De 1 tengo 2, de 2 tengo 4, de 4 tengo 8, de esa manera se están dividiendo. El que están viendo ustedes aquí es Giardia lambria, ¿sí? Es el que podemos utilizar como ejemplo. Y vean ustedes cómo aquí es la vellosidad intestinal y cómo se fija en la superficie, no la invade, simplemente la fija. Imaginen todo esto, cada uno de estos, pegado aquí en toda la superficie, generando como un tipo de tapete, es lo que va a obstruir la función normal de estos cilios, que es la obtención de nutrientes o la absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, así es como se va a dividir. En el caso de los protozoarios intestinales, la forma de división es por fisión binaria, la gran mayoría de ellos. Vamos a ver algunas excepciones. Presentan dos tipos de forma en su ciclo de vida. Estas formas en el ciclo de vida las puedo encontrar en diferentes momentos del proceso infeccioso. La fase que puedo encontrar cuando el paciente tiene una diarrea, por ejemplo, aguda, o sea, está así con una diarrea en pleno, va a ser la fase que se conoce como trofozoito. ¿Por qué? La fase de trofozoito es metabólicamente activa, quiere decir que es la fase que se va a estar alimentando, es la fase que nos va a provocar daño
la que se va a fijar al epitelio, la que se va a estar alimentando de nuestros nutrientes, la que va a estar excretando sustancias que pueden ser tóxicas, va a ser esta fase, la fase de trofozoito, pero también es la fase en la cual se divide el parásito, ¿sí? Entonces, la fase trofozoito, la fase metabólicamente activa, la fase de replicación y también la responsable de todo lo que es la patogenia propia del parásito. Cuando este parásito ha generado ya un cuadro diarreico, ya el paciente pues ya no tiene más que hacer ni nada, ya no puede defecar más o ya se le dio un tratamiento, ya se evitó la reproducción del parásito. El tratamiento básicamente va a tratar de evitar la reproducción del parásito y el que se pueda zafar de aquí, se desprende y de esa manera resolver el proceso. Cuando ocurre esto y ya el paciente ya no tiene esa diarrea tan aguda, ¿qué es lo que va a pasar? La materia fecal va a comenzar a formarse. Va a llegar un momento en nuestro intestino en el cual esa materia fecal ya no tiene nutrientes, ya no tiene agua, nutrientes que puedan ser aprovechados por el parásito, ya no tiene agua, ya está deshidratada y ya empieza a tener la forma característica de la materia fecal. ¿Qué es lo que va a pasar con este parásito? Él sabe que si sale de esa manera como trofozoito, tiene solamente una membrana delgada que lo hace susceptible a cambios osmóticos, a condiciones de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se envuelve por una pared muy, muy gruesa, ¿sí? Divide sus núcleos, de tener 2, ahora los va a tener 4, y se envuelve por una pared muy, muy gruesa. Esta pared le va a dar resistencia y esa es la forma que conocemos como quiste. Este quiste, ¿sí? Es el que va a salir en materia fecal cuando el paciente ya no tiene diarrea. Este solamente cuando el paciente tiene diarrea y esta es cuando ya no lo tiene. ¿Cuándo es más peligroso el paciente para otro individuo y que le pueda transmitir la enfermedad? Cuando ya no tiene diarrea, porque ya no tengo síntomas, ya no tengo diarrea, o los síntomas son ya muy ligeros, pero ya tengo esta estructura de resistencia que al salir por materia fecal va a soportar por algún tiempo condiciones ambientales, ya no tan fácilmente se rompe por cambios osmóticos. Entonces, esta no realiza actividad metabólica, pero tampoco se reproduce. Cuando entra al intestino, estos núcleos se liberan de esa pared gruesa y cada uno me va a dar origen a un trofozoito. Entonces, aquí es donde se empieza la división. Va a comenzar a dividirse, multiplicarse, fijarse y generar todo ese daño. Pasa el cuadro agudo, sí salen trofozoitos en la diarrea, pero ahí en ese momento no son infecciosos. ¿Por qué? Porque si pasa por jugo gástrico, pues se va a morir, se va a destruir. Al caer al excusado, tiene cloro, pues eso va a provocar que también se destruya. Entonces, las dos fases de los protozoarios son trofozoito y quiste. Vamos a ver que existen otros con otras fases, pero aquí, trofozoito y quiste, simplemente para explicar que el trofozoito es la forma de replicación y lo hace por fisión binaria. ¿Cómo lo hacen otros animales, otros parásitos? Bueno, en el caso de los céstodos, vamos a ver características generales de cada grupo. En el caso de los céstodos, son gusanos ya planos que pueden llegar a medir varios metros, carecen de tubo digestivo, pero tienen órganos tanto masculinos como femeninos, son hermafroditas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente en una porción de su propio cuerpo, al encontrarse estos dos órganos, se autofecundan y me van a dar origen a un huevo. Entonces, la forma de replicación aquí es de tipo hermafrodita a autofecundación y me da origen a un nuevo huevo. Los céstodos tienen diferentes porciones en su cuerpo. Esta es la parte donde van a salir los huevos. Este es un solo segmentito del parásito. Tiene las ramas que le llaman ramas uterinas, de donde van a estarse expulsando lo que son los huevecillos. Esta es la porción que se fija al intestino. Si vemos el céstodo, pues a diferencia de un protozoario que es microscópico, todo esto es una tenia. Hasta aquí está cortada, a lo mejor hasta le falta un segmento. Esta parte más delgadita es la cabecita, esa es cólex que se fija y el resto está libre.
Esto, al estar libre en el intestino, imagínense todo esto moviéndose dentro de su intestino, pues lógico es que las paredes intestinales deben de sufrir algún tipo de efecto, va a ser un daño mecánico. Es esfoliatriz porque se alimenta por el tegumento es la piel. Si mide 10 metros, imagínense 10 metros tomando nutrientes, por eso es que las personas que lo tienen presentan un grave estado de desnutrición, ¿sí? Problemas digestivos severos, porque pues todo esto se está tomando todos nuestros nutrientes. Entonces aquí es la forma de replicación es por autofecundación. En el caso de los tremátodos también son hermafroditas, también se reproducen por autofecundación y estos tienen un ciclo de vida mucho más complejo, o sea, no tienen solo huevecillo, del huevecillo sale una larva y de la larva se va a surgir el adulto. Aquí tiene un ciclo de replicación mucho más complejo, pero ahorita no lo vamos a revisar. Lo que me interesa es que vean la forma de hoja que tiene. Hace un momento les mencionaba una forma de hoja, tiene órganos femeninos, tiene órganos masculinos, y eso es lo que le va a permitir llevar a cabo la autofecundación, ramas uterinas, conductos eferentes, y esto aquí se lleva a la fecundación, se generan huevecillos que van a ser expulsados a través de una ventosa. Aquí tienen un orificio, que es una ventosa a través de lo que van a poder terminar. A diferencia de los céstodos, los tremátodos tienen intestino, los céstodos no tienen intestino. Estos tienen una ventosa que les permite tomar alimento, si toman alimento aquí, y lo pasan a través de su intestino, que termina en ciego, quiere decir que no tienen un orificio anal, simplemente es el intestino, y a través de la misma pielecita o a través de estas ventosas puede estar secretando todas esas sustancias de desecho. No terminan en un ano, tiene un intestino que es ciego porque no tiene terminación, pero aquí es una característica importante y diferencial. Entonces tiene dos ventosas, que es de donde deriva el nombre de tremátodo, presencia de ventosas, y tienen dos ventosas. Entonces aquí está, y es por autofecundación interna la forma de replicación. Depositan huevecillos, de los huevecillos sale una estructura, de esta estructura pasa por el huésped invertebrado, que es un huésped intermediario, sufre varias transformaciones hasta llegar a la fase infecciosa, que es la que va a tomar el individuo herbívoro o en el caso de los seres humanos. Lo que quiero que noten aquí, no porque se lo vayan a aprender ya ahorita, es que son ciclos de vida complejos y la forma de replicación de cada organismo pues va a ser completamente diferente. Nada más para que vean las fasciolas aquí, vean que les decía que se mueven como las mantarrayas. Aquí tienen movimiento, y luego si encuentro una imagen que tengo de cómo se mueven se las paso, pero aquí está esta es una fasciola, aquí está otra, ¿sí? Este es un hígado de un cerdito, y luego tenemos lo que corresponde a los nemátodos, gusanos redondos, son alargados, tienen los extremos normalmente redondos, pero uno es redondo y el otro es puntiagudo, ¿sí? Y tienen una cavidad corporal incompleta, tienen una boca y estos sí tienen una salida o un ano, a diferencia de los anteriores. Esto es un gusano, Ascaris lumbricoides, aquí están los intestinos y vean ustedes cómo está esta maraña de parásitos, provoca la obstrucción intestinal. Esa misma obstrucción y el acúmulo de toda esa materia fecal aquí, todos esos desechos, también tiene un efecto, va a ser de necrosis, entonces, y generan productos tóxicos que llevan a la muerte al individuo. Esto no es de un ser humano, es de un animal, en cerdo, está tomada en el rastro. Y aquí está ya el ejemplo en el caso de un ser humano. Normalmente era una parasitosis de niños que jugaban en la tierra, ya no es tan frecuente porque ya ni juegan en la calle, y aquí está lo que es el Ascaris lumbricoides. Dentro de lo que son la clasificación de ectoparásitos, mencionábamos que son artrópodos habitualmente. Este es el Sarcoptes scabiei, que ya les había mencionado, que ocasiona la sarna.
Aquí pueden ustedes, si pudiéramos enfocarle, se le verían los huevecillos, va comiendo y va depositando huevecillos. Este es el piojo púbico, ya les había presentado en otra ocasión el piojo de la cabeza, este es el piojo púbico. ¿Qué diferencia tiene? Se fijan ustedes, aquí está, es más alargado el piojo de la cabeza o del cuerpo, ¿sí? Aquí están con sexos separados. La inoculación o la fecundación es traumática porque prácticamente el macho tiene que perforar la cubierta de la hembra para poderla fecundar, ¿sí? Y este es el piojo púbico que le llaman también piojo toro, y algunos le conocen como ladilla, una enfermedad de transmisión sexual, y aquí estaría, esto es lo que permite que se fije muy fuertemente a las vellosidades y no se puedan arrancar como el piojo de la cabeza tan fácilmente. Estas son unas pulgas, ¿sí? Que se alimentan a través de la sangre, y también la reproducción es por sexos separados, hay machos y hay hembras, y tienen que perforar la piel, lo que es la capa externa de la pulga hembra para poderla fecundar, ¿sí? Entonces tienen una reproducción tipo, le llaman tipo traumática, porque tienen que llevar a cabo esa perforación. Estas son las hijitas, estos son los papás, y aquí están las liendres, que son las hijitas de los piojos, como resultado de haber puesto huevecillos en la piel. Bueno, todo esto nos lleva a que existe también una clasificación científica. Esa es la forma en la que podemos clasificarlo de acuerdo a aspectos que podemos ver, ya sea por, como mencionamos, por la localización, por la morfología del parásito, incluso por la forma de replicación. Pero todos los organismos estamos clasificados en la biología por esto que se llama taxonomía, y a todos nos dan un nombre, sino en lo que es la nomenclatura. Esto es lo que constituye a lo que se refiere a cualquier tipo de organismo que ustedes estudien, pertenece a un reino, un subreino, un filum, una clase, subclase, orden, suborden, familia, y tenemos al final género y especie. Dentro de la especie puede ser el mismo género, pero tener varias especies, ¿sí? Entonces, que de todo esto que está aquí, ni yo me lo sé, y no se los voy a preguntar nunca, porque es algo que realmente yo siento que nos ocupa el espacio en aprendernos realmente lo que realmente vamos a necesitar. Si yo les digo, aquí lo que se está diagnosticando es paludismo, así, simplemente paludismo. ¿Serviría para ustedes o para su paciente el que le dijeran, tiene una enfermedad que es ocasionada por un organismo que pertenece al reino Animalia, al subreino Protozoa, al filum Apicomplexa, a la clase Sporozoa, a su clase Coccidia? Todo esto para llegar y decirle tiene paludismo, ocasionado quizá por este parásito que el laboratorio sí me lo va a reportar. Me va a decir, tiene paludismo, pero es por Plasmodium vivax, es por Plasmodium falciparum, es por Plasmodium oval, es por Plasmodium malare. Sí, esto sí lo requiero, aprenderme el género del parásito y la especie o las especies que pudiera tener ese parásito. ¿Para qué necesito la especie si al final de cuentas es paludismo? ¿Por qué requiero la especie? Porque son diferentes grados de severidad de enfermedad o de gravedad del propio parásito. Plasmodium falciparum, tiene paludismo, sí, provocado por Plasmodium falciparum. Así como que casi que le están diciendo al paciente, haga su testamento, porque ya casi que se está muriendo. Plasmodium falciparum provoca la afección más severa dentro del paludismo, sí les lleva a la muerte. Es conmigo, ¿no, verdad? El Plasmodium vivax. Maestra. Sí, dígame. Una disculpa que la interrumpa, lo que pasa es que tenemos justamente el laboratorio de parasitología ahorita y creo que ya empezó la reunión. ¿Ya es la hora? Ah, sí, gracias por decirme. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ya era la última diapositiva, aquí nos quedamos, pásense rápido a su clase. Gracias por avisarme. Aquí nos quedamos.
Revisen, por favor.